La historia se escribe segundo a segundo y la de la Ciudad de México no es la excepción. Una comisión integrada por 29 ciudadanos notables redacta el primer borrador de la Constitución de la Ciudad de México. Pero, ¿cuál es la función de esta comisión? ¿Qué deberá incluir la Constitución de la Ciudad de México? Dentro de los cambios que se estipulará en la Constitución de la Ciudad de México está el de que ya no habrá más delegaciones, sino alcaldías. Además se implementará el consejo, un consejo que será elegido a través del voto. Ya no va a haber delegaciones, serán alcaldías, que es un nombre cercano al municipio, pero no idéntico, donde habrá una representación política más directa de la ciudadanía, a través de un consejo, como un municipio. No un comité vecinal que está enfrente de la autoridad, pero no es parte de la autoridad. Pero ahora va a ser parte de la autoridad. Es la propuesta de que haya consejos con una diversidad de representación y que ya no sea el jefe delegacional el que decide qué hace en su territorio, sino que tendrán consejos con los cuales tendrán que discutir los temas relevantes de las demarcaciones, como se van a llamar ahora. Ya no se van a llamar delegaciones, sino demarcaciones. Pero la idea es que haya, por ejemplo, representaciones de los pueblos originarios, de la diversidad de ciudadanos que hay en este territorio, ¿no? Que vigilen a los delegados, que ahora se van a llamar alcaldes, y que mal que bien representen intereses de los vecinos, de los pueblos, de los barrios, etc. Un consejo por primera vez electo de manera directa por los ciudadanos y que se conformará de manera proporcional en función de los votos que obtengan los partidos o los candidatos independientes que participen. Y ahí habrá un primer instrumento de control del ejercicio de gobierno, porque el consejo no solamente se pondrá de acuerdo para definir el presupuesto, las políticas, los programas a desarrollar en la alcaldía, sino tendrá facultades para vigilar el ejercicio del gasto y la instrumentación, la implementación de los programas. Es la parte más interesante para la gente, sobre todo la organización de la ciudad. ¿Cómo se va a organizar la sociedad? Hay los partidos, pero también hay la sociedad civil, y eso es muy importante. Se propone que las alcaldías con mayor índice de población se dividan, por lo que la cantidad de demarcaciones podría incrementarse. De inicio va a quedar redactada con las delegaciones. Las 16 van a ser las 16 nuevas alcaldías, pero sí se puede dejar a posteriori la posibilidad de que haya más alcaldías. Y esto sí se ha pensado que sea en razón del número de habitantes, para dejar una situación de igualdad, y que sea no solamente de igualdad, de mejora administrativa. Este tipo de procesos sí tendría que hacerse si se pretende dividir en razón de los habitantes, que tendría que haber un plebiscito con anticipación para que los propios habitantes de la hoy delegación, mañana alcaldía, autorizaran esa división. Porque efectivamente hay delegaciones muy pobladas, muy grandes, que quizá deban ser separadas en más demarcaciones para ser mejor gobernadas. En ese sentido, tenemos que actualizarnos a la dimensión poblacional que tenemos, que es muy grande y que ya desafía la idea de una gestión central, y también desafía la de una superdelegación que tenga de pronto 6 millones de personas que gobernar, más que una capital europea. La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor en el año 2018. Ella va a sustituir al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y creará un nuevo futuro para ti y para tu familia. Yo veo a una Ciudad de México fortalecida, cambiante. Espero que para ese momento como sociedad tengamos mucha más madurez para ser partícipes del gobierno que queremos. Sí.
y que realmente pues estos derechos comiencen a impactar en términos de igualdad en lo cotidiano. Creo que serán leyes más precisas, sí, en muchos aspectos. Habrá derechos y habrá obligaciones. Se trata también de una ciudad con todo lo bulliciosa y alegre que a veces es, a veces menos. Sea una ciudad ordenada, sea una ciudad con una planeación para el futuro. Hay que pensar qué tipo de ciudad queremos para el futuro. A mí me gustaría verla como una ciudad realmente muy empoderada, como una ciudad muy participativa, como ya lo es, pero aprovechando estas nuevas herramientas que nos dará la Constitución local, una ciudadanía formada con una gran masa crítica de exigencia a las autoridades, a los derechos, desde luego una ciudad con un medio ambiente sano y una ciudad además en donde niñas y niños estén efectivamente participando en los asuntos que les afectan. Vamos a ver muchos cambios en cuanto a cosas que se debieron de haber hecho desde hace mucho tiempo, pero yo sé que para ya el 2020 ya vamos a estar trabajando todos y ya vamos a tener que acatar todos y ya vamos a tener que, por así decirlo, reaccionar a lo que ya está escrito y a lo que ya se promulgó, ¿no? Sé que van a haber muchos cambios y sé que va a haber mucha gente satisfecha. Creo que los resultados inmediatos se van a ver. Primero, en elección de órganos colegiados de gobierno y no unipersonales. En un mayor equilibrio y contrapesos entre los poderes, habrá un poder judicial ya plenamente integrado, pero particularmente entre las alcaldías, el gobierno de la demarcación territorial con el gobierno central en una administración unitaria. Y se deberá de ver también de inmediato en la construcción de los instrumentos de participación ciudadana. Creo que eso sí deberá ser para el 2020 ya expresión clara de lo que fue la creación de una constitución para la ciudad. Pero exigir también, y también exigiéndonos a nosotros. ¿Pero cómo exigir? Bueno, por lo pronto participen, oigan, lean. Si no, pues nos vamos a quedar con cara de... Para poder vivir en armonía en esta ciudad tenemos que tener una conciencia cívica, tenemos que aprender a convivir y aprender a respetar, ¿no? Respetar nuestra historia, lo que nos han heredado los abuelos, la arquitectura, la imagen urbana, los monumentos, los lugares. Creo que para el 2018 tendremos una constitución de avanzada. Yo sí pienso que va a ser una constitución pues muy apegada a esta perspectiva de progresista sobre todo, y bueno, que va a salvaguardar los derechos colectivos e individuales en esta ciudad. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?